Buenas, soy el estudiante Christopher Emiliano y en esta ocasión explicaré el ensayo triaxial. Este ensayo pertenece a la asignatura de Mecánica de Suelos 2, el laboratorio, sección número 1 con el maestro Rogelio Acosta Vázquez. Es muy importante destacar que este ensayo es realizado basado en las asignaciones ASTM 2850 y AASHTO T296. Entre los elementos importantes de este ensayo se encuentran sus equipos, como son la máquina de compresión que se ve a continuación, la cámara triaxial, que la veremos aquí, la cámara triaxial en esta parte. De igual manera se puede destacar el molde para la muestra, la membrana de plástico, que aunque no sea visible, aquí se puede observar. Seguiremos presentando los otros instrumentos en las siguientes diapositivas. Otro elemento utilizado en nuestro ensayo es la cámara triaxial, que es todo esto que podemos observar. Aquí podemos ver el pistón, aquí vemos la muestra que es cilíndrica, que aunque no se ve está cubierta por una membrana de plástico. Aquí esta parte se rellena de agua. Podríamos decir que la cámara triaxial es la parte esencial del ensayo, quizás tenga la misma importancia que la máquina de compresión, pues sin esta es imposible realizar el ensayo triaxial. Aquí podemos ver la bomba de vacío, que se utiliza un instrumento así para controlar el drenaje y otro tipo de fluidos. Aquí tenemos el calibrador, que se ha utilizado ya en los distintos ensayos anteriores, cuya finalidad es tomar medidas pequeñas, tales como los diámetros y las medidas que tenga nuestra muestra. Básicamente, este ensayo consiste o se basa en someter una muestra de suelo cilíndrica dentro de una celda de carga, la cual hablamos anteriormente, que era la cámara triaxial, la cual imparte una presión de confinamiento uniforme, para que ya después de aplicar una carga axial con medida de deformación y presiones de poro, llevar la muestra a la falla, o mejor dicho, resistencia máxima al corte. En el contenido compartido se observa que la muestra de suelo es utilizada con una medida de 38 milímetros de diámetro y 76 milímetros de largo. Esta está encerrada por nuestra cámara triaxial. Cabe destacar que en esta parte de la cámara triaxial se introduce agua u otro líquido llamado glicerina, a fin de que se produzcan los esfuerzos de confinamiento, los cuales de hecho siempre son iguales en todos los puntos de la cámara. Una vez está en el laboratorio, es posible realizar tres tipos de ensayo en función del drenaje medido de la muestra, como también la presión de agua intersticial. El primer tipo de ensayo que hablaremos es el ensayo no consolidado, no drenado, o U. En este ensayo se genera un cambio de U, tanto en la etapa de consolidación como en la etapa desviadora. De ahí que se tengan esfuerzos totales y efectivos para el ensayo. De este ensayo se obtienen parámetros como θ igual a 0, como también θ subíndice U, CU, el cual es igual a Q entre 2. El otro ensayo es el ensayo consolidado no drenado. En este ensayo se genera un cambio de U en la etapa desviadora, de ahí que se tengan esfuerzos totales y efectivos para el ensayo. Los parámetros obtenidos de este tipo de ensayo son el ángulo de inclinación, la cohesión y nuevamente el ángulo de inclinación y la cohesión. El ensayo consolidado drenado es este y se puede representar por la siguiente gráfica. En este ensayo no se genera un cambio de U, dado que la aplicación de carga o cambio de signo, vamos a dibujarlo así, es lenta. Por lo tanto, los esfuerzos totales son iguales a los efectivos. Los parámetros obtenidos de este ensayo, de este tipo de ensayo triaxial, son el ángulo de inclinación y la cohesión. Una vez conocemos ya nuestro ensayo y en qué consiste, podríamos explicar los pasos para su realización. El paso 1 para este es colocar la célula triaxial en la plataforma de la máquina de compresión. Como paso número 2 tendríamos
realizar los ajustes adecuados para que el pistón de la célula triaxial se apoye en la placa superior de la muestra, es decir, aquí. El paso número 3 es llenar la célula triaxial de agua o de glicerina, como mencionamos anteriormente. Aquí se aplica la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el agua en cada una de las caras de nuestra muestra cilíndrica. El paso número 4 ya el indicador del deformímetro y el indicador usado para medir la fuerza vertical. Aquí se ajusta la máquina de compresión para una tasa de deformación de aproximadamente 0.5% por minuto, y luego que se ajusta se enciende el interruptor. Ya para el paso número 5, efectuados los pasos anteriores, se toman las lecturas iniciales del deformímetro. Aquí hay que tener en cuenta que se empezará con un intervalo de fuerza vertical o la precisión de la deformación será 0.01, pero podría cambiar a 0.02. Y sabiendo esto, que irá aumentando, se tomarán ciertas medidas en cierto punto 4 o 5 hasta llegar al punto máximo. Un paso muy importante que no quisiera olvidar es la colocación de la muestra en la máquina, puesto que, aunque ya sepamos cómo se realiza el ensayo, es necesario saber cómo se coloca la muestra en nuestra máquina para así tener una buena realización. Primero se humedecen las piedras porosas, que son estas rojas que se ven aquí. Luego se desconectan las líneas que conectan con la base de la célula. Se coloca la platina inferior en la base de la célula. Se coloca la piedra porosa, que es esta roja, la piedra porosa inferior sobre la platina superior. Luego se toma la membrana de goma, que es la que cuida a la muestra para que luego que se introduzca el líquido, ya sea agua o glicerina, en la cámara triaxial no afecte la humedad de la muestra o su contenido total de humedad, que de hecho es un parámetro que se va a medir al final de la prueba. Como habíamos mencionado anteriormente, se realizan ciertos cálculos a partir de los cuales dependen nuestras tablas y gráficas para tener así resultados exactos de nuestra muestra. Aquí el primer valor calculado es el contenido de humedad, cuya fórmula es la masa húmeda de la muestra por el W1 menos la masa seca de la muestra por el W2, entre la masa seca de la muestra por el W2. Puesto que tenemos una muestra que es circular, el área inicial de esta se calcula como pi por diámetro al cuadrado entre 4 o pi por radio al cuadrado. Tal y como sabemos, se calcula la deformación vertical de nuestra muestra, puesto que esté sometido a un esfuerzo vertical y su longitud será reducida, puesto que está sufriendo un esfuerzo en respuesta aquí, como también el esfuerzo del pistón, lo cual de hecho agrandará su área para mantener el volumen, pero reducirá su longitud. De igual manera se calculará el pistón de carga, cuya fórmula es las lecturas del anillo de carga o de prueba multiplicado por la constante del anillo de carga, que es el LRC. Tal y como habíamos mencionado anteriormente, el área sufre ciertas deformaciones, por tal razón es necesario que sea recalculada. La fórmula para esta es la división del área inicial entre 1 menos la deformación unitaria. La deformación unitaria se define como el cambio de longitud dividido entre la longitud inicial. Cálculo que explicaremos más a detalle cuando presentemos nuestras tablas. El esfuerzo desviador es un tipo de presión, como se ve en física, y se calcula como el cociente de la fuerza aplicada en nuestra muestra, que en este caso no es cuadrada, sino circular, cociente de la fuerza de la carga aplicada entre el área. Ahora bien, como habíamos mencionado, se realizarían ciertas tablas a partir de los valores obtenidos en nuestra prueba. Aquí podemos observar que tenemos dos columnas que se nos son dadas, pero las siguientes columnas, como la deformación, se calcularía multiplicando la lectura del deformímetro por la precisión, pero se debe de llevar a centímetros, así que se multiplicaría por nuestra precisión, que es 0.01, por el valor de 2.54. Aquí podemos ver también la deformación unitaria, que sería igual al cociente
de nuestra deformación entre la altura o longitud inicial. Pero habría que llevar este valor a centímetros, que será 7.6. Aquí 1 menos e hace referencia a la resta de la unidad menos la deformación unitaria. El área corregida, como habíamos dicho, se calcula dividiendo nuestra área inicial entre este valor. La carga total se obtendría multiplicando nuestro LRC por las lecturas del deformímetro de carga. Y el esfuerzo, como habíamos explicado, es el cociente entre esta magnitud y esta. La siguiente tabla se calcula casi igual, pero se añaden dos columnas, una llamada presión de poros y la otra llamada esfuerzo efectivo. Nuestro esfuerzo efectivo se calcularía restando nuestro esfuerzo total menos la presión de poros. Se realizan ciertos gráficos que dan valores importantes como el esfuerzo para que haya llegado a la falla. Aquí tenemos la curva de formación unitaria, esfuerzo desviador, donde está el porciento y los kilopascales, es decir, la fuerza aplicada. Otra gráfica obtenida a partir de este ensayo triaxial es el círculo de Moore, cuyo radio es igual al CU. Podríamos definir el círculo de Moore como el lugar geométrico, representación donde los puntos o cuyas coordenadas dan el esfuerzo tangencial y el esfuerzo normal para un plano de inclinación θ de una muestra de suelo. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra presentación.